Dios es bueno. Vamos a buscar la Biblia en el Salmo 133. Amén. Y vamos a compartir acerca de algo que es real en esta congregación. Muchas veces compartimos la palabra y a veces es difícil compartir la palabra como pastores, porque muchas veces uno está enfrente de las escrituras y uno mira en su corazón: Señor, pero si esto no es real en mi vida, esto todavía no es real en mí, ¿cómo quieres que yo enseñe a la iglesia acerca de esto si no es real en mi vida? Pero cuando uno está estudiando la palabra y la está enseñando, se está enseñando a uno primeramente. Dios habla también a nosotros. Y nosotros solamente somos mensajeros imperfectos. Y normalmente cuando predicamos la palabra es un mensaje a veces de que nos motiva a hacer algo, a vivir algo para el Señor. Pero esta palabra en esta noche, hermanos, es algo que ya es real en esta iglesia. Y lo que nos debe motivar, hermanos, es a que no se apague esa llama. De que esto que está viviendo esta congregación, hermanos, no mengue, sino que crezca. Y tiene que ver acerca de la bendición de morar en medio del pueblo de Dios. La bendición, hermanos, de pasar tiempo juntos con nuestros hermanos en Cristo. Vamos a mirar el Salmo 133. Dice la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Es un salmo corto, pero lleno de riqueza, hermanos. Los eruditos en siglos pasados le pusieron capítulos y versículos a la Biblia, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque la Biblia en su original hebreo y en su original griego no tiene capítulos y no tiene versículos. Por ejemplo, nosotros vemos que Jesús abría el rollo de Isaías, por ejemplo, y lo leyó. La Biblia no estaba dividida por capítulos ni versículos, sino que más adelante, siglos después, eruditos de la palabra del Señor decidieron dividir la Biblia por capítulos y por versículos, para que fuese más fácil para nosotros encontrar los escritos que allí están. Y también sabemos que la Biblia no es un libro. La Biblia son 66 libros. Amén. Y los salmos, el libro de los salmos, son 150 capítulos, 150 salmos. Pero el libro de salmos es en realidad 5 libros. 5 libros que se recopilaron y se hicieron en uno solo. En nuestra Biblia, que está traducida al español, al castellano, pues tenemos el libro de los salmos. Pero en la Biblia hebrea sí se puede notar más esa diferencia. Y este capítulo que acabamos de leer, capítulo 133, está dividido en 3 versículos, pero yo lo dividiría en 4 versículos. El primer versículo, hermanos, es la introducción al Salmo, y el versículo 3, la última parte, donde dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo le pondría a ese como el versículo número 4, que sería la conclusión de este capítulo. Y el capítulo 2, y el versículo 2 y el versículo 3 son el cuerpo de este salmo. Y este salmo es muy popular dentro de la iglesia de Cristo. Muchas veces se menciona, muchas veces se nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Y vemos, hermanos, aquí algo muy interesante que a veces quizás se nos pasa por alto.
Porque las escrituras, hermanos, a veces nosotros como hijos e hijas de Dios somos un poco apresurados a leer la palabra de Dios. Somos un poco apresurados. Leemos la Biblia y a veces hacemos un énfasis en aquellos versículos que son populares, o a veces nos quedamos allí, hermanos, con esos versículos que nos llaman la atención y nos perdemos, hermanos, de otras riquezas que hay por delante de nosotros. Es como ir a un buffet y allí hay alimentos, hermanos, muchos alimentos, y digamos que ese es un capítulo de la Biblia. Pero como yo estoy tan familiarizado con comer este tipo de comida, entonces, eso es lo que a mí me gusta, yo voy y agarro de lo que siempre como, de lo que siempre me gusta, pero no me detengo a mirar cada uno de los manjares que hay delante de mí, a saborearlos, a disfrutar de ellos. A veces somos un poco apresurados cuando leemos las Sagradas Escrituras. Y aquí en este capítulo, hermanos, el versículo 1 es la introducción. Nos introduce, hermanos, lo que nos está diciendo la palabra. Y nos está diciendo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y empieza usando una palabra: mirad. Una palabra, hermanos, que no está conjugada en el subjuntivo, que está conjugada en el indicativo. No dice la palabra mire, no dice la palabra aquí mirábamos en el imperfecto, o el pretérito miré. Está en el indicativo, en el mandato: mirad, mirad. Y la palabra de Dios en este capítulo empieza, hermanos, dándonos un mandato. Está diciendo: mirad, mirad. Está diciendo: presten atención, pongan su mirada, sus ojos. ¿Y dónde nos está diciendo la palabra de Dios que pongamos nuestra mirada, hermanos? Nos está diciendo que pongamos nuestra mirada en la congregación, en el pueblo de Dios. Que miremos cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero lastimosamente eso no pasa, eso pasa allá en Estados Unidos y en otros países. A veces nosotros ponemos la mirada en la iglesia, ponemos la mirada en la congregación, hermanos, pero no para mirar cuán bueno y cuán hermoso y cuán delicioso es habitar con nuestros hermanos en Cristo, que han sido lavados con la sangre de Cristo, que son imperfectos como yo, que son pecadores como yo, que tienen quizás dificultades financieras, que quizás tienen problemas familiares, pero que venimos y nos reunimos en la iglesia a disfrutar y a gozarnos de su palabra y de la presencia del Dios Todopoderoso. Pero muchas veces, hermanos, venimos a la iglesia y miramos la congregación, pero venimos y miramos: aquel hermano no me saludó, mira, el pastor no me saludó hoy, no voy a volver a la iglesia. Estoy mirando que no me están dando a mí atención, que no me están dando a mí palmaditas en la espalda por lo que yo hago. Estoy mirando a veces las imperfecciones del pueblo de Dios, las cosas que no me gustan, las cosas que de pronto me hieren y me lastiman, las imperfecciones de mis hermanos, las imperfecciones de mi pastor, las imperfecciones de su esposa, las imperfecciones de mis hermanos en Cristo. Y si estoy poniendo la mirada en la iglesia, pero no como el Señor quiere que yo ponga mi mirada. El Señor quiere que yo ponga mi mirada, hermanos, para ver cuán bueno y cuán delicioso es habitar junto a mis hermanos. Cuán bueno y cuán delicioso es pasar tiempo con mis hermanos, glorificando al Señor, exaltando su nombre. Y la Biblia nos dice a nosotros, nos dice lo siguiente:
Cuando hay dos o más reunidos en su nombre, yo estaré allí presente. Y la Biblia no nos dice, hermanos, cuando hayan dos o más reunidos en su nombre orando, yo estaré allí presente. O cuando hayan dos o más en un estudio bíblico, yo estaré allí presente. O cuando hayan dos o más en una vigilia, en un tiempo de oración, yo estaré allí presente. No. Cuando hayan dos o más en mi nombre, yo estaré allí presente. ¿Y qué implica estar en el nombre de Jesús, hermanos? Hace unas semanas estaba jugando fútbol con unos pastores. Bueno, juegan los de la selección de Argentina. Nosotros estábamos pateando la bola, hermanos. No estábamos orando, no estábamos vigilando, no estábamos ayunando. Estábamos jugando fútbol, pero lo estábamos haciendo en el nombre del Señor. Y aunque mis ojos no podían ver a Jesús, y aunque mis manos no lo podían palpar, yo sabía en mi corazón que Él estaba allí, porque estábamos en su nombre. Y cada vez que tú te reúnes con tus hermanos en Cristo, tomarte un café, a pasar un tiempo agradable, a habitar en un tiempo de armonía, así no estés orando, así que el tiempo no parezca espiritual, el Señor Jesús está en medio de ti. Porque Él no miente, porque en Él no cabe la mentira, porque lo que Él promete, Él lo cumple. Y hermanos, la iglesia en el mundo, gran parte de la iglesia ha dejado de congregarse a causa de la pandemia que vivimos. Muchos, por temor, por muchas razones justificables o injustificables, que no es de nosotros juzgar, dejaron de congregarse. Pero al alejarse, hermanos, de la congregación, de los demás hermanos, muchos empezaron a enfriarse, a secarse, a morir espiritualmente. Porque la Biblia nos enseña a nosotros que es indispensable, hermanos, que nos congreguemos. Y la iglesia empezó, hermanos, a menguar. En Estados Unidos se están abriendo muchas mezquitas musulmanas y muchas iglesias cristianas se están cerrando. Iglesias en Estados Unidos que eran históricas, que eran icónicas, donde había muchas personas, hoy en día esas iglesias, hermanos, están cerrando. Y he escuchado aquí en Colombia que también muchas iglesias, hermanos, han menguado, muchas congregaciones que pertenecen a la iglesia de Cristo. Y la Biblia, hermanos, nos enseña a nosotros que congregarnos, que ser parte del pueblo de Dios es indispensable, hermanos. Es indispensable. Y a veces nosotros escuchamos personas decir, o quizás lo hemos dicho, a mí me agrada Jesús, yo creo en Jesús, yo sigo a Jesús, pero a mí no me gusta la iglesia. Yo no necesito la iglesia. Y la iglesia, hermanos, es la novia del Señor. E imagínense que ustedes me digan a mí, Edison, yo quiero que vayas al cumpleaños que me van a celebrar en mi casa. Va a haber una fiesta tremenda. Pero eso sí, no invites a tu esposa porque ella me cae muy mal. Yo a ti te amo, yo creo en ti, pero tu esposa no la invites. Y empieza a apuntar y señalar todos los defectos que ella tiene. Simplemente yo voy a decir, si ella no está invitada, yo tampoco estoy invitado. Cuando nosotros menospreciamos la iglesia de Cristo, estamos menospreciando a Jesús mismo, porque Él dio su vida por ella. Y las personas, hermanos, cuando llegan a una congregación, y esa es una de las herramientas más fuertes del evangelismo,
Porque a veces queremos hacer evangelismo explosivo y es bueno hacerlo. Y es bueno tener estrategias evangelísticas. Pero ¿para qué hacerlo si las personas que ganemos van a llegar a una iglesia donde no hay amor entre los hermanos, donde no hay eso que las escrituras nos están diciendo, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía? Cuando llegamos a una iglesia, a una congregación donde solo hay disensiones, donde solo hay iras y contiendas y envidias y pleitos, entonces el que llegue, hermano, se va a ir. Y vamos a estar esforzándonos, gastando energía, recursos, para poner todo en un saco roto. Pero la razón, una survey que hicieron, la razón número uno por la que las personas se quedan en una congregación no es por el aire acondicionado que tengan, la comodidad de las sillas que se tengan en la congregación, por la música que se toca. Hicieron un estudio muy serio en Estados Unidos, porque usted sabe que ellos tienen mucha disciplina en sus cosas, y llegaron a la conclusión de que la razón principal por la que una persona se queda en una congregación es porque se sintió amada la primera vez que fue a la congregación. Que llegó a la iglesia y no se sintió como un extraño, como una extraña. Que no se sintió, hermanos, ahí como el patito feo de la fiesta, como una mosca en un vaso de leche, sino que fue amada, que fue bien recibida. En nuestra congregación en Arizona, hermanos, tenemos personas en las entradas, y especialmente tengo a las más ancianitas de la iglesia, porque esas sí les gusta abrazar, hermanos. Para todo el que lleguen, que lo abracen, que lo reciban, que les den amor. Y este texto, hermanos, nos está diciendo a nosotros en el versículo 2, nos está diciendo que congregarnos, que pasar tiempo con nuestros hermanos en Cristo, que pasar tiempo con la iglesia del Señor es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Miren tan interesante esto, hermanos. El versículo 2 y el versículo 3 son versículos que se llaman sinonímicos. ¿Cómo así? Son dos versos sinónimos que se repiten. Amén. Se repite el uno del otro. Lo que está diciendo el versículo 2 lo está diciendo de nuevo el versículo 3. Y miren, presten atención, el versículo 2 nos está diciendo que cuando nos reunimos con nuestros hermanos en Cristo, cuando habitamos en medio del pueblo de Dios, cuando pasamos tiempo con la iglesia, es como el aceite, como ese buen óleo que viene a la cabeza y baja por la barba de Aarón y desciende hasta el borde de sus vestiduras. Un líquido que baja y lo riega todo. Y el versículo 3 nos da una imagen sinonímica, una imagen similar, donde nos dice que es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí Jehová envía bendición. Dice, desciende, hermanos, ese rocío sobre el monte. Entonces nos está repitiendo la misma imagen dos veces. Una del aceite que baja, hermanos, sobre el sumo sacerdote levita, y la otra imagen a continuación es del rocío que baja y lo cubre todo, hermanos, en el monte y baja hasta Sión. Nos está repitiendo la misma imagen dos veces de algo que baja, no que sube, que baja, que desciende y lo cubre todo. Y en la Biblia, hermanos, las repeticiones se dan en las escrituras. Y cuando vemos en la Biblia que algo se repite,
es porque Dios está haciendo un énfasis en algo que es importante. No hay nada en la Biblia que esté allí por el azar, por casualidad, porque tenía que estar, porque Dios no sabía qué decir. El escritor al que Dios estaba usando no sabía qué escribir, entonces le añadió y repitió algo. No, todo en la Biblia tiene un propósito de Dios. Por ejemplo, los evangelios, especialmente Juan, el evangelista, menciona cómo Jesús en sus enseñanzas solía repetir: de cierto os digo. A veces decía una parábola, decía algo, daba un statement, daba un hecho, algo, se me olvidó la palabra en español. Entonces él decía algo y Jesús decía: de cierto os digo, de cierto os digo. Amén. De cierto os digo tal cosa. Pero en algunas ocasiones Jesús decía: de cierto os digo. Y en la cultura hebreo-aramea, los maestros, los rabinos, cada vez que repetían algo 2 veces, la gente entendía: tenemos que prestar atención porque el rabino está enseñando algo de suma importancia, porque está haciendo un énfasis doble. Y cuando Jesús decía: de cierto os digo, hasta las gallinas dejaban de cacarear, porque era un doble énfasis. Y si ustedes prestan atención, cuando leemos los evangelios, a veces hay parábolas que uno lee, y lee una parábola, y la parábola que es a continuación es una parábola enseñando el mismo principio, una historia parecida, porque es una parábola que es sinonímica, que es un sinónimo, que es una repetición. E inclusive, hermanos, en la Biblia, en algunas pocas veces, no se repetían las cosas 2 veces, sino hasta 3 veces. Por ejemplo, en el libro de Isaías, cuando Isaías tiene la visión de esos seres angelicales en la presencia de Dios, esos seres angelicales decían: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pero es tan poderoso esto, hermanos, que la Biblia dice: daban voces. Ni siquiera lo decían, sino que lo gritaban. No gritaban: Santo es Jehová de los ejércitos. No gritaban: Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, sino que lo repetían 3 veces: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, hermanos. ¿Se pueden imaginar cuán grande y maravillosa es la santidad de Dios? Y aquí, hermanos, en este texto, el Señor está repitiendo algo en 2 ocasiones. Y la primera imagen que nos está dando, hermanos, aquí, nos está dando una imagen a la que los judíos estaban muy familiarizados. Y es una imagen, hermanos, que encontramos en el Éxodo capítulo 30, en el versículo 22 y 23, que nos habla, hermanos, acerca de ese aceite especial que se preparaba con con un aroma exquisito. Y ese aceite, hermanos, era usado para ungir al sumo sacerdote levita. Y esa unción, hermano, la palabra unción significa toque, estar untado, es lo que significa. Yo tengo la unción de Dios, Dios me tocó. Pasé tiempo en la presencia de Dios y estoy ungido de la presencia de Dios. Estoy ungido de los maldicientes y los borrachos del barrio, porque paso mucho tiempo con ellos. Y ya me empezó a dar gracia y risa los chistes que ellos dicen, los comentarios que ellos hacen, y la malicia del corazón de ellos ya está ungiendo mi corazón también. Yo me unto de aquello a lo que estoy cercano, con aquello de lo que paso, con lo que paso tiempo. Y para recibir la unción de Dios, yo necesito pasar tiempo con Dios. Y hermanos, esta unción era una unción especial, no era cualquier unción. Era una unción, y no quiero profundizar en ella, hermanos,
pero era una unción exclusiva para el sumo sacerdote. Una unción, hermanos, donde se hacía un llamado al que Dios había escogido y era, hermanos, allí derramado la unción en abundancia, no un poquito en la frente, no, en abundancia, hermanos, en plenitud, hasta el punto de desperdiciarse, pero no importaba. Allí se le echaba la unción al sumo sacerdote. Y esta imagen, hermanos, que fue la que el escritor de este salmo nos está presentando, del ungimiento de los sacerdotes levitas, es algo que es aceptado a través de la historia por la iglesia de Cristo, por los padres de la iglesia, por los eruditos de la palabra, de que eso representa, hermanos, también la llenura del Espíritu Santo, ese refrigerio de Dios, ese buen óleo, hermanos, que trae protección, que nutre, que hidrata, que representa al Espíritu Santo que da vida. Porque yo, por ejemplo, que vivo en Arizona, donde hace un calor, hermanos, no como el de aquí. El de aquí es un calor húmedo, el de allá es un calor seco. Uno ni suda, hermanos. Hay gente que llega allá y se muere porque no toman agua. Llegan turistas y a veces las personas se les deshidrata la piel y la piel se les reseca, hermanos, y tienen que estarse poniendo lociones, cremas de manos. Y en esos lugares, hermanos, el aceite, cuando es untado, el aceite hidrata. El aceite, hermanos, trae vida, trae refrigerio. Y hermanos, aquí el mensaje de este versículo es muy claro. Es muy claro. Nos está diciendo que el que nosotros como iglesia habitemos juntos, que como iglesia nos congreguemos, que como iglesia pasemos tiempo juntos, es tan importante, hermanos, como la unción sacerdotal de los levitas. Dios estableció que hubiesen levitas para el pueblo. Dios estableció que los levitas estuviesen allí para administrar la casa de Dios, que estuviesen allí, hermanos, para ofrecer holocaustos a Dios y para, hermanos, estar allí y representar al pueblo y traer las necesidades del pueblo a Dios. Eran en ese entonces los mediadores entre Dios y el pueblo. Eran necesarios los levitas. El pueblo sin los levitas, hermanos, se descarriaba. El pueblo sin los levitas se perdía. Por eso, hermanos, tenemos que apreciar a nuestro pastor. Tenemos que apoyar a la familia pastoral en lo que están haciendo para la obra del Señor, porque ellos son una necesidad, hermanos. Las ovejas, hermanos, no son como cualquier otro animal salvaje, necesitan pastores para sobrevivir. Y Dios está diciendo, miren, así como es importante el levita para la vida espiritual del pueblo, así es importante que el pueblo esté junto, que el pueblo esté en armonía, que el pueblo esté en paz, que el pueblo esté en amor, que el pueblo se congregue. Y este salmo, hermanos, es un salmo que pertenece al quinto libro de los Salmos. Y este salmo, hermanos, este quinto libro hace referencia al libro de Levítico. Y aquí se está haciendo también referencia en ese versículo al libro de Levítico, al Pentateuco. Y en el Levítico encontramos, hermanos, que se hacían muchas fiestas. Dios estableció muchas fiestas para su iglesia. Amén. Y encontramos que la Pascua, que el Pentecostés, que de los primeros frutos, y hay un montón de
de fiestas en el pueblo de Dios, establecidas por Dios. Y yo me puse en la tarea, hermanos, me impusieron esa tarea en el seminario bíblico. Lo que la iglesia ya conocía por mucho tiempo, pero aquellos estudiantes que estábamos allí empezamos a descubrir de que el libro de Levítico, hermanos, Dios establece todas esas fiestas. Y una de las razones principales no es para que nosotros celebremos a Dios, sino para que Dios celebre con nosotros. Para que la iglesia se junte. Porque si no hubiesen esas fiestas que se establecieron en el Antiguo Testamento, cada persona estaría por su lado viviendo su vida alejándose de Dios. Pero el pueblo sabía que tenía que congregarse, que tenía que celebrar, que tenía que hacer sus fiestas. Y cuando venían, allí estaba la presencia de Dios y Dios se movía en medio de su pueblo. Y el versículo siguiente nos dice, hermanos, el versículo 3 dice: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Es una imagen similar a la primera. Una imagen donde un líquido baja desde lo más alto hasta lo más bajo y recorre todo el cuerpo. Y la primera, hermanos, nos hace un énfasis en lo espiritual. Nos está diciendo, miren, así como el pueblo de Dios necesita un levita para que guíe al pueblo espiritualmente, así el pueblo tiene que encontrarse y reunirse. Así como el pueblo necesita un levita para que no solamente les guíe, sino les enseñe y los ayude a acercarse a Dios, así el pueblo tiene que reunirse, porque juntos es que van a aprender de Dios, porque juntos es que se van a acercar a Dios más fácil, porque juntos es donde van a experimentar la gloria de Dios. Y la Biblia nos enseña que Dios nos ve como hijos e hijas, como individuos, pero también nos ve, hermanos, como uno solo. Porque dice la Biblia que nos ve como un cuerpo, nos ve como un edificio. Dios te ve a ti como su hijo y como su hija, pero también te ve como su iglesia, como su cuerpo. Tú y yo nos necesitamos. Necesitamos pasar tiempo juntos. Necesitamos conocernos. Necesitamos amarnos, necesitamos abrazarnos, necesitamos orar los unos por los otros, hermanos. Necesitamos tomar las cargas de los otros. Y cuando llegue aquella persona nueva a nuestra congregación, tenemos que hacerla sentir: hey, tú eres parte del pueblo de Dios, tú eres parte de nosotros. Que se sienta amada. Que esa familia nueva que llega se sienta protegida. Pero no solamente aquí en esta primera imagen se nos enfoca en lo espiritual. En esta segunda imagen se nos enfoca, hermanos, en lo natural, en lo físico. Porque está diciendo como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. El monte de Hermón, hermanos, está ubicada en la frontera del norte de Israel y tiene unas cumbres heladas, hermanos, y no llueve, pero tiene ya su nieve, sus cumbres heladas, y entonces viene un viento y trae ese rocío, hermanos. Y ese rocío trae esa agua, hermanos, trae ese vapor. Y ese vapor, hermanos, miren la grandeza de Dios, no necesita de la lluvia. Y ese vapor, ese rocío, hermanos, produce un arroyo. Y ese arroyo, hermanos, crece y se convierte en un río. Y ese río empieza a tener sus ramificaciones y se convierte en varios ríos.
Y ese rocío baja, hermanos, y moja las plantas que son las que usan los animales para alimentarse, el ganado. Y moja, hermanos, la siembra de aquellos campesinos. Y el pueblo de Israel, en la zona geográfica donde está ubicada, hermanos, necesitan de ese rocío de Hermón para poder sobrevivir, para que su ganado sobreviva, para que su economía sobreviva, para que sus alimentos, hermanos, estén allí para ellos disponibles. Y se convierte en un asunto existencial ese monte de Hermón. Y hermanos, es un asunto existencial que nos congreguemos. Si tú no te congregas, te mueres. Si tú no te congregas, hermanos, vas a morir espiritual y físicamente. No vas a prosperar ni en lo natural ni en lo espiritual. Tú necesitas de la iglesia. Y hermanos, no lo estoy diciendo por decirlo. Hay iglesias, hermanos, congregaciones, que a veces a mí me han invitado a predicar, y a mí a veces me han dado ganas de decirle a la gente: hermanos, vayan y busquen otra iglesia, hermanos. Vayan y busquen otro pastor. Por supuesto no lo he hecho. Pero aquí, hermanos, yo les voy a decir lo contrario. Ustedes están bendecidos de estar en este lugar, hermanos. Están bendecidos. Uno a veces no entiende. Y ese dicho popular y folclórico, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Dios me ha permitido estar en otros países, estar en otras congregaciones, hermanos. Lo que ustedes tienen aquí, hermanos, es hermoso. Es maravilloso. Es una bendición de Dios muy grande, hermanos. Es una riqueza muy grande del Señor lo que ustedes tienen aquí, hermanos. Pero a veces somos como el hijo pródigo. Queremos ir y salir y sufrir para entender de las riquezas que teníamos y que nos estamos perdiendo. Este salmo, hermanos, nos muestra dos imágenes. La del sumo sacerdote que es ungido, una imagen espiritual necesaria dentro del pueblo de Dios, y del monte Hermón, que es el que le da el nacimiento y desarrollo al río Jordán. Dos imágenes que nos dicen, hermanos, la importancia, lo imprescindible que es congregarnos, que es habitar con el pueblo de Dios. Lo importante que no es solamente venir a la iglesia, sino ser parte de la iglesia. Porque no es yo vengo a la iglesia y me voy, no. Yo vengo a la iglesia, pero tengo que ser parte de la iglesia. Me tengo que involucrar con la iglesia. Tengo que servir en la iglesia. Tengo que apoyar la iglesia. Tengo que tener sentido de pertenencia por la iglesia. Tengo que amar a mis hermanos que son parte de la iglesia y lavarle los pies a mis hermanos y ser escudero para ellos. No solamente venir, es ser parte de. Hermanos, congregarnos es indispensable. Y termina aquí concluyendo este texto diciendo: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La vida eterna, hermanos, está en Jesús. ¿Y dónde está Jesús? En medio de su pueblo. ¿Dónde está Jesús? En medio de su iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. Él es nuestro Salvador. En Él tenemos vida eterna. ¿Quieres encontrar vida eterna? Está en medio de nosotros y se llama Cristo Jesús. ¿Quieres que alguien conozca y alcance esa vida eterna? Tráelo a la congregación. Porque allí va a haber no solamente el amor de Jesús para él a través de la palabra, sino que lo va a experimentar a través de una iglesia que no es perfecta, pero es sana. Y la Biblia nos está diciendo
porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, afuera del pueblo de Dios hay muerte y maldición. Pero aquí, hermanos, es donde está la bendición y la vida eterna.